tenemos alrededor de 15 personas, 13 personas, pero todavía faltan algunos, por supuesto. Entonces, yo creo que podemos ir iniciando, Juan. Bueno, lo primero decir lo habitual, que es la complacencia de reunirnos en torno a la poesía, al hecho poético, a los caminos que cada uno de manera independiente ha ido configurando a través de la poesía, entendiéndola desde tantos puntos de vista, todos a veces inclusive antípodas y sin embargo todos válidos, porque no hay una cosa privativamente normativa para la poesía, sino que desde, digamos, los inicios de la poesía moderna y sobre todo después de la aparición del poema en prosa, por ejemplo, con Aloysius Bertrand, yo recomiendo mucho la lectura de su libro El Gaspar de la Noche, porque es un precursor de lo que después hizo de lo que después hizo Baudelaire con sus pequeños poemas en prosa, que es un poquito necesidad de entrar en unas pautas académicas, la manera de explicitar más claramente que no hay temas preconcebidamente poéticos ni palabras preconcebidamente éticas, y que también se puede prescindir de muchas cosas que se nos impusieron como normas para la poesía, como la rima, como la métrica. Porque estos poemas en prosa, primero los de Gaspar de la Noche, que fue un libro que permaneció tantos años sepultado y desconocido, hasta que de alguna manera algunos de los surrealistas se hicieron a ese libro, entre ellos André Breton, y descubrieron esa gran fusión que liberó a la poesía moderna de esos aspectos demasiado escléticos, que tienen algo de camisa de fuerza, de imposición, y es la mezcla del cantar y el contar. Como, digamos, en estos poemas en prosa, yo les recomiendo mucho ir a esas dos fuentes primigenias, que son el Gaspar de la Nuit, Aloysius Bertrand, y por supuesto los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, porque también, aparte de prescindir de la idea de que hay temas preconcebidamente poéticos y otros que no lo son, o mejor aún, que hay temas poéticos y otros que no lo son, lo que nos demuestran Baudelaire y Aloysius Bertrand es que cantándole a cosas que aparentemente carecen de un lirismo y de una belleza que se tiene inmediatamente, que ver el poema sobre la carroña de Baudelaire, que no hay palabras ni temas preconcebidamente poéticos, y que casi siempre mejor si uno logra distanciarse de eso que son los temas que ya están como en un canon poético. ¿Por qué Baudelaire, en vez de cantarle a la rosa, le canta a la joroba? Nuestro gran cronista antioqueño Luis Tejada decía que había que darle el mismo rango estético a la rosa que a la zanahoria. Por supuesto que es más fácil en un mal poema a la amada, que también es un tema nefasto para la poesía generalmente, porque prima lo sentimental frente a lo cerebral y a lo interior. Decía que era muy fácil llevarle a la amada, esa es la palabra que usa, un ramo de rosas. Eso resulta poético porque la amada es un tema poético y porque las rosas lo son. Que lo difícil es llevarle un ramo de zanahorias y que eso tenga un rango poético, un rango estético. Con eso está diciendo lo que le estaba yo anunciando antes, que cualquier elemento es poetizable, que depende de la sensibilidad
para exaltarlo a un plano estético, en este caso del lenguaje, y así ahondar en cosas que nos pertenecen mucho más que la sacralización de temas y de palabras. Todo esto lo digo como una cosa inicial, porque hoy les quiero hablar de sencillamente leerles un texto que escribí que se llama El beso de la Gioconda. El beso de la Gioconda viene de un poema de Chekhov, hablando de esa sonrisa enigmática de la Mona Lisa, una sonrisa que no sabe uno si es desdeñosa, provocadora, de atracción o de rechazo hacia quien la está mirando. Hay miles de interpretaciones sobre ese cuadro de la Gioconda, como los hay miles y miles sobre las meninas de Velázquez. Entonces, como el tema que quería tratar, porque son tantos los que se pueden tratar a lo largo de un taller, o de una sesión de un taller, que me parece que es bien interesante y que tiene que ver con algo, perdónenme la palabreja, ya que no soy muy afecto a las palabras excesivamente académicas, que tiene que ver con una yunta, esa misma yunta entre el cantar y el contar, a través de los vasos comunicantes con otras artes. Esa palabra es éfrasis, que si sintetizamos y nos escapamos de tanta cosa teórica, la éfrasis no es otra cosa que aprender a pintar con palabras. Porque la poesía, digamos que considero que es la mayor de las artes escritas, y que lo que no contempla una poética difícilmente es arte. Yo digo, siempre pongo el ejemplo, a veces parece como las tablas de multiplicar porque lo cacareo todo el tiempo, pero no me importa repetirme, que se puede crear una teoría general de las artes a partir de lo poético, para decir que donde no hay poesía difícilmente hay arte, y que en eso entra la narrativa, el cinematógrafo, la pintura, etc. Hay una poética de todas las artes. Entonces a mí me parece que lo maravilloso de eso, que es un ejercicio que plantearía yo para esta sesión, es un ejercicio precisamente de éfrasis, de intentar pintar con palabras. Ese que el reino de la imago que llamaba José Lezama Lima, poeta cubano, el reino de la imagen prima sobre muchos aspectos a la hora de la poética. Entonces les quiero leer un ensayo que no es muy largo y que lo podemos comentar, que se llama precisamente El beso de la Gioconda, que tiene un subtítulo, es un texto que publiqué hace algún tiempo, que tiene un subtítulo que es Pintura escrita, palabra pintada. Porque hay pinturas escritas, hay pintores narradores. Por ejemplo, cuando uno ve el Guernica de Picasso, eso es una pintura, ese es un escrito pintado, perdón, porque todo lo que está contando ahí de ese horror, de esa masacre cometida en Guernica, pues a través de elementos que son muy propios de la plástica, como es, por ejemplo, la geometría. La teoría de Picasso un poco es que la geometría, los puntos agudos de la geometría, generalmente un triángulo es dramático y una circunferencia es armoniosa. Como en todo eso hay un lenguaje, una manera de expresarse. Entonces, eso es lo que podríamos llamar la pintura, la pintura, la palabra pintada, la palabra pintada. Y el otro aspecto sería la pintura escrita. Toda esa poesía, digamos, del expresionismo alemán, por una parte, que son grandes creadores de imágenes y de atmósferas, que a veces cuenta más el silencio que lo que están diciendo, mucho más la atmósfera que lo que están diciendo. Pues eso tiene unos nexos, unos vasos comunicantes muy fuertes entre pintar
el cantar, entre la poesía y la pintura. Y al revés también la palabra pintada, ¿no? Son dos aspectos de una misma creación. El texto se llama El beso de la Gioconda. Si hay en algún párrafo algo que a alguien le suscite las ganas de intervenir, que se amplíe la idea, si es que es posible de mi parte, entremos en una cosa dialógica, que no sea solamente pues como la palabra mía privativamente primando lo que los demás tuvieran que decir. El beso de la Gioconda, pintura escrita, palabra pintada. Tiene un epígrafe de ese gran poeta que es John Donne, de un poema que se llama Raya el alba, que dice: la luz no tiene lengua, pero es toda voz. Los vasos comunicantes que se dan entre la poesía y la pintura, entre imaginería poética e imaginería plástica, vivieron en el mismo vecindario uno de sus momentos más luminosos del arte. Por momentos se diría que poesía y pintura son las dos caras de un mismo tema, aunque difieran las materias con las que se construye su expresión. De tal manera, hay poetas pintores de una paleta casi monocromática o restringida, como la de Georg Trakl, en el que predominan los colores plata, azul y negro, y líricos del minimalismo que buscan el ascetismo y la brevedad de su lenguaje, como el pintor poeta Giorgio Morandi, un apasionado de la metafísica de los objetos comunes, como Giorgio de Chirico, antes de amanerarse y de volver a un tardío clasicismo. Posiblemente haya nombres que sean recurrentes en las lecturas de ustedes o en la visión de la pintura por parte de ustedes, pero no está de más hablar un poquito explicando a qué atiendo este fragmento. Y es que cuando digo que hay poetas pintores de una paleta casi monocromática o restringida como la de Georg Trakl, pues a lo mejor algunos puede que no conozcan a Georg Trakl. Pues bien, entonces Georg Trakl es un poeta de expresión alemana que era un maestro en pintar con palabras. Son cuadros muy opresivos, un hombre que se suicidó y que llevó una vida muy dolorosa, porque Trakl, un hombre que era excesivamente sensible, en algún momento, un poeta desprotegido y sensible como él, es condenado primero a ir a la guerra, cosa que lo enloquece el solo hecho de ver qué significa la guerra estando en ella. Y todos sus poemas tienen una paleta casi monocromática. Casi siempre aparece un color azul, un color plateado que lo asocia un poco con la penumbra y el dolor humano, y el negro, ¿no? Son colores muy oscuros en los cuales a él le interesa más que lo que está diciendo. Bueno, no sé si más, pero a la par de lo que está diciendo y del qué, el cómo. Entre el qué decir y el cómo hacerlo, hay una hermandad en su poesía. Son colores penumbrosos, mortuorios, tristes, pero de una belleza y de un pensamiento muy hondo, ¿no? Y los líricos del minimalismo, que digo yo, por ejemplo, Giorgio Morandi, que pintaba generalmente más que todo bodegones monocromáticos con naturalezas muertas, y hay una poética eso del silencio. Entonces, cuando me refiero a eso, que de Chirico llamaba la metafísica de los objetos comunes, es como acercarse a cosas comunes y dotarlas de misterio, dotarlas de magia, darles lo que no vemos y que quizá intuimos, lo que se esconde detrás de los objetos, es decir, lo que va más allá de la realidad. Y yo creo que es algo que es muy inspirador para muchos poetas.
Lo dijo muy bien Anatole France: el velo que los genios poéticos echan sobre sus figuras es la luz. Sean ellos Caravaggio o Rembrandt, su medio de expresión es el claroscuro, el juego de la luz y de la sombra, de la doble envoltura en la claridad. Las palabras de France señalan a las claras una poética sin palabras, una sintaxis escrita con luz. Si aceptamos que la lírica a veces exalta más el sonido que el sentido, o por lo menos que no es de uso privativo de la razón lo que dicta el poema, hay también, como en toda poética, pintores que cuentan y pintores que cantan. En estos últimos, que pueden inclusive ser abstractos, no se privilegia el sentido de lo que se representa, sino sus ecos, sus resonancias. Un aspecto de esta conciliación e intermediación entre las artes, que no sin cierta pompa se denomina éfrasis, un traslado verbal desde lo que algunos han llamado artes mudas. Artes mudas han llamado a la escultura, a la pintura, pero a veces es mal nombre, porque a veces nos habla mucho una escultura y nos habla mucho una pintura. Esto tiene en el poema la palabra como una representación visual que proviene de las artes plásticas. Se trata en esta blanca de intentar pintar palabras, más sencillo. Con el nacimiento de la poesía visual, o con la poesía que tiene como epicentro la imagen, y ya no se trata de un lenguaje subalterno de la literatura con relación a una pintura, sino como amalgama, se ha creado un lenguaje anfibio que se nutre de otras artes. Acá intento explorar algunos momentos de ese maridaje. Desde Leonardo da Vinci, como puede seguirse en muchos de sus aforismos, la reflexión sobre los nexos entre la pintura y la poesía son asuntos cotidianos. Decía él que la poesía es pintura para escuchar y la pintura poesía para ser vista. Una suerte de sinestesia. Hay grandes líricos de la pintura que desbordan en sus cuadros lo que la poesía en poesía se ha dado en llamar como una vocación de impulso lingüístico, a la manera de Roberto Sebastián y Alfredo Lam, dos de los grandes pintores de América Latina, que a veces parecen gobernados por formas interiores, por gestos irracionales que funcionan como acumulación, con un horror vacui al lienzo en blanco. A lo mejor alguien me diga que en el caso de Mata, esas formas dictadas por su adentro tengan que ver con su ya legendario texto, un manifiesto extraordinario que hizo Roberto Sebastián Mata, el pintor chileno, que se llama La guerrilla interior, que preparó para un encuentro en La Habana en 1968 y donde sentaba la tesis que hay que librar una guerra de guerrillas interiores contra la modorra, el vegarismo, tantas lacras que anulan las estéticas particulares. Y por supuesto, que asfixian la voluntad de estilo, que es la peculiaridad para observar las cosas. Quiero hacer una nacionalcita, una coda a esa última frase. Y por supuesto que asfixian la voluntad de estilo, que es la peculiaridad para observar las cosas. La gente piensa que el estilo es una cosa lingüística. La gente dice, por ejemplo, el estilo barroco lingüístico de León de Grey, o el estilo magro, directo, más musical de Aurelio Arturo. Pero realmente la voluntad de estilo no es otra cosa que la capacidad personal para observar las cosas. No es una cosa de forma, no es una cosa de lenguaje, es la capacidad que tiene el poeta para traducirse a sí mismo a través de un lenguaje con el cual ve las cosas. No hay un gran poeta que no tenga una manera particular de ver las cosas. Puede que los temas sean los mismos. Si uno hace una antología de la lírica de amor en el siglo XX en América Latina, pues los temas son los mismos. Cada uno, cuando es un gran poeta,
tiene una manera particular de observar las cosas. Eso sería lo que conforma un estilo. Por ejemplo, vuelvo y repito, en Aurelio Arturo, su estilo es visualizar las imágenes del sur del país, su manera tan melódica, tan musical, tan eufónica de usar las palabras para describir el paisaje. Y no solamente es un pintor de paisajes, es un pintor poeta de paisajes, sino un pintor poeta de interioridades, porque ahí aparecen sus ritmos, su cadencia musical que es propia de él. Ese sería su estilo. Supongo que en una guerrilla interior los campos minados sean quizás los de la duda. Las emboscadas, hablando como en términos como si se tratara de una guerrilla, que no lo es por fortuna, supongo, no lo necesita por fortuna. Supongo que en una guerrilla interior los campos minados sean quizás los de la duda. Quien no tiene dudas en poesía, me parece que resulta sospechoso, porque si algo propicia la palabra es la creación de dudas. Si se trata solo de decir cosas asertivas, pues para eso hay otras modalidades, ¿no? Como por ejemplo los aforismos. Pero la poesía se mueve en un terreno movedizo, en unas aguas que no son totalmente firmes, y que eso tiene que ver con la creación de dudas. Las emboscadas podrían ser la manera de tomarnos por sorpresa a nosotros mismos en nuestra desnudez moral, con lo cual quiero decir que muchos de los poetas excesivamente moralizantes no se dan cuenta que muchas veces eso no se da por decreto del cerebro, sino por imposición del corazón. Y hay una forma de no ser excesivamente racional a la hora de manifestar esa moral. La movilidad de esa guerra tiene que ver con un desprecio a los dogmas inamovibles. Yo creo que en poesía, más que en cualquier otra cosa, no hay dogmas inamovibles. Por eso, todo ese cartabón, toda esa cantidad de preceptos que se señalan para escribir la poesía son huecos y transitorios. Otra cosa que tiene que ver con esa guerrilla interior, se debería mantener centinelas que alerten frente a nuestras propias traiciones para, con todo el poderío de que tengamos acopio, enfilar una guerra sin cuartel contra los grandes ejércitos de la mediocridad o de la servidumbre, sean o servidumbre estéticas o ideológicas. Pasa mucho, por ejemplo, en el asunto estético con la poesía, el ceñirse a unas grandes verdades y a guardar vidumbre a la realidad. Pues francamente, con eso el camino de la poesía ha estado llena de piedras donde no crece nada. Casos ideológicos, porque digamos que de orden estético y de ideológico, con eso ¿qué quiero decir? Que a veces no basta con decir una verdad. Que los poetas ideólogos que arrancan de la idea que hay que decir verdades, no basta con decir verdades. Es cómo se transforman esas verdades en una materia poética, en una materia estética. Y si lo dices de una manera llana, lo cual siempre circula cerca a la poesía excesivamente ideologizante, que deviene muchas veces en panfletos, es por la obviedad de querer decir la última verdad sobre algo. Otro poeta, un capítulo en una historia de la relación de los poetas con la pintura, tendría que destacar en América Latina a Vicente Huidobro, que fue un campanero de la renovación en las pequeñas capillas del arte. Todo eso que yo he dicho, de alguna manera, me nace inspirado, equivocado o no, en poetas como Vicente Huidobro, capaces de tener una imaginería que no atiende puramente a lo racional,
sino que también se nutre de intuiciones, de percepciones que a veces ni siquiera el poeta mismo acaba de entender, de obsesiones que se le imponen. No le impone él con la razón esas obsesiones al poema. Otro poeta, esta vez el brasileño Oswald de Andrade, realizó en 1928 un singular manifiesto antropófago, alto elogio de la poesía, aunada a la pintura, en la que afirmaba que solo la antropofagia nos une socialmente, económicamente, filosóficamente. La suya era una teoría engullidora de todo, de todos los saberes y de todas las culturas. Yo creo que la poesía es la gran engullidora de saberes. En la poesía se concitan muchos saberes y de muchas culturas que tengamos que pertenecer a una de ellas. Un verdadero artista acaso no sea otra cosa que un engullidor de otros, alguien que se alimenta de los demás. Cuando digo que se alimenta de los demás no quiere decir con un sentido mimético. Yo no leo a Baudelaire, yo no leo a Tráquil, yo no leo a Apollinaire, yo no leo a César Vallejo para copiarlos con un carácter mimético, sino porque te dejan resonancias. Yo creo que hay poesía para escribir poesía, y no en la idea pues del seguimiento estético y de la copia, sino que uno se alimenta de los demás. Hay unos de Cromañón de la poesía, que desde los inicios de la misma poesía, cuando leemos la poesía de los pueblos originarios, como en el libro espléndido que recomiendo, La poesía ignorada de Jorge Salamea, que donde dice que el canto náhuatl o azteca viene siendo tan importante como el de los griegos cuando logra una verdad estética. Y digamos que esos son esos hombres de Cromañón de los cuales nos podemos alimentar, que no copiar. Oswald de Andrade, una especie de caníbal ilustrado, se atrevió a mencionar esa palabra tabú. Pero todo poeta atento al mundo, y sobra decir que todo pintor, sufre de cromofagia, del hábito de pullir colores, como todos comen de manera exclusiva su pan de cada día. Canibalizar al caníbal, vivir su cultura y sus dioses tutelares, fue un buen y santo propósito, buen y santo, las dos cosas, entre comillas, de la conquista, de ese mestizaje por violación, que es lo más parecido a la antropofagia. ¿Por qué entonces sorprendernos? En todo ello destaca su premisa de un mundo que se devora a sí mismo, de una especie de autofagia, tal vez con la inocencia del tigre sagrado, que va por un claro de la selva, eructando misionero. Si Robert Louis Stevenson, en una de sus estancias en las Islas Marquesas, asistió a una sagrada fiesta del culto polinésico y miraba con admiración los ritos hasta que se dio cuenta que él iba a hacer la cena, si Lucín describió en el diario de un loco un estado al creer que lo querían hacer comer carne y pedía salvar a los niños mientras se les preguntaba ¿cómo voy a poder, tras 4000 años de canibalismo, encontrar a un verdadero hombre en medio de una China feudal? Si el gran poeta polaco Bolesław Lesmian, en sus aventuras de Sinbad el Marino, imaginó una tribu de pigmeos que amaban tanto al prójimo que lo querían llevar para siempre incorporado. Si nuestro amigo argentino Roberto Arlt vivió la pesadilla de los hombres fieras y su gozoso canibalismo, ¿por qué un poeta de Brasil no puede proponer una bandera caníbal entre todas las artes combinatorias, con epicentro en la pintura y en la poesía? Tras esta digresión caníbal, y si se me permite una cierta enumeración o categoría que no aspira a ser cerrada, una cierta taxonomía que nace de la intuición, vale la pena recordar a los poetas del color, como Vasily Kandinsky, refractarios a la descripción y a la poesía coloquial, como se puede seguir en su cuadro de 1909 titulado Vista de Bonao con ferrocarril y castillo, donde lo único narrado es el título, algo que contrasta con la economía de elementos y la precisión en las áreas del color. Y por supuesto hay pintores del habla, poetas que escriben desde atmósferas
abstractas y tonalidades indígenas como Paul Valéry, o artistas plásticos que acuden a la analogía poética como Marc Chagall, es decir, a la unión de elementos antípodas atrapados por el puente que tiende su mirada para la creación de una tercera y nueva realidad, la metáfora. La metáfora es una tercera realidad. Hay un cuento maravilloso brasileño de Guimarães Rosa, que se llama La tercera orilla del río. Los ríos no tienen sino dos orillas, como sabemos. Pero hay una tercera orilla en el arte que es la de la intuición. Cuando aparece la intuición, que no está en una orilla ni en la otra, sino en las dos al mismo tiempo, se producen un gran número de metáforas. Marc Chagall es un gran hacedor de metáforas. Para dar cuenta de la elevación que suscita una emoción musical, le basta con pintar un violinista trepado sobre los tejados de Vitebsk. El violinista verde es un cuadro en el que hay una fragmentación de filiación cubista, un despliegue geométrico que nos recuerda la expresión de Gastón Bachelard. La música es el alma de la geometría. Tal era la naturaleza del pintor, su manera de pleitearse con la realidad de un espectro metafórico. No hay que olvidar al gran poeta y narrador que fue Chagall, autor de bellos poemas y de una conmovedora autobiografía lírica titulada Mi vida, en la que afirmaba estar seguro de que Rembrandt de manera intemporal lo amaba a él, ya que nadie lo apreciaba en la Rusia de los soviets. Algunos años después, habría de ilustrar Almas Muertas, la extraordinaria novela de Nikolai Gogol, para recordar precisamente la tristeza de la Rusia zarista y la posterior tristeza de la Rusia stalinista. ¿Cuál de las dos más tristes? Como si recordara la frase de Max Vence, de cómo la poesía ocurre cuando dos palabras se encuentran por primera vez. Max Vence fue un teórico que eso nutrió mucho el surrealismo, la escritura automática que llegó a cosas calamitosas, pero cuando dos palabras se encuentran por primera vez y hacen armonía y se hacen un guiño en un poema, es un hecho milagroso. Como si recordara la frase Vence de cómo la poesía ocurre cuando dos palabras se encuentran por primera vez. Chagall junta un buey y un candelabro, sinagogas y bonetes, relojes y ángeles, acróbatas y multitudes, asnos y nubes, peces y aldeas, novias y árboles, casas y cielos. Elementos que parecen irreconciliables por sus formas y materia, pero que el pintor logra poner en armonía como si fundara una nueva naturaleza. No en balde el arte del pintor judío fue anunciado y celebrado por el poeta Guillaume Apollinaire, amante de la fragmentación en el arte, creador de los pictóricos caligramas, y por su amigo entrañable Blaise Cendrars. Sin duda Cendrars, Apollinaire y Chagall son artistas de una misma raza, de una misma estirpe. Hubo tanta empatía entre ellos que un nómada, un disidente de muchas geografías y culturas, el manco Blaise Cendrars, bautizó algunos de los cuadros de su amigo pintor en un acto de confianza recíproca. Esos tres artistas fortalecieron, qué duda cabe, muchos vasos comunicantes entre la plástica y el poema. Muchos nexos estéticos y filosóficos que, compartidos por algunos pintores y poetas, desembocan no pocas veces en una poesía de la imagen y al mismo tiempo en una poética de la pintura. Largas conversaciones sostuvieron esos tres artistas sobre el asunto de las formas liberadas y muy seguramente sobre las teorías que Balzac y Baudelaire expresaron sobre la forma. La forma, decía Balzac, a propósito de Rafael, es una intermediaria para comunicar ideas, sensaciones, una vasta poesía. Y lo decía en oposición a Rubens y a sus montañas de carne flamenca. Esto es algo que podría trasladarse de igual manera a la excesiva adiposidad de cierto lenguaje poético, que opera por añadiduras y no por su ascetismo expresivo. Aquí me refiero fundamentalmente a que por lo menos en estos momentos abunda una poesía
que es muy verbosa, que se expresa mucho a través del lenguaje y muy poco a través del silencio, y que, digamos, no está en el ámbito de las sensaciones, sino de las ideas fijas. Y me parece que en general eh, eh, hay una línea media, ¿no?, que llamaba Balzac, gracias al cual el hombre se da cuenta de un efecto de luz que hay en las palabras sobre los objetos. Son maneras de aislar las cosas del gran caos que se disfraza de orden para darles un sitio, para otorgarles una vida particular dentro del todo. Los medios difieren, pero no de tan radical manera como para que el arte poético y el arte pictórico se puedan separar en compartimentos estancos. Por los dos lenguajes se atrapa el imposible, se le quita hibridez a la piedra o se libera un color que permanecía atrapado en un tubo o a veces en el adentro del pincel. ¿Cuántos poemas, por irse, reposan en un simple lápiz? ¿Cuántos simple papel espera sin saberlo la visita del amanuense? La verdad, el poeta no es más que un amanuense, ¿no? Es alguien que al dictado de ciertas fuerzas racionales o irracionales hace de amanuense, ¿no? Recibe un dictado, porque es muy bella la idea de que el poeta es un traductor de sí mismo. En la medida en que se traduce bien, logra traducir a los demás, o por lo menos a algunos. Y a mí me parece que eso es muy importante tener la idea. El poeta no solamente está haciendo una forma estética, sino traduciendo. El pintor insumiso, que no quiere reproducir la realidad, pues reproducirla desde el dominio de los espejos, sabe muy bien cómo transformarla. La materia especular no es su coto de caza, o solo lo es cuando ocurre del otro lado del cristal. Prefiere el pintor muchas veces, como el poeta, el carácter elusivo, la atmósfera más que el suceso, la esencia más que la escena, el corazón del episodio. He dicho la palabra espejo y de inmediato recuerdo las palabras del gran pintor polaco Baltus, con las que aclara que el cristal es un eco del mundo más que una representación de él. El espejo, que como es sabido, representa tanto la vanidad como la más alta elevación, es uno de los asuntos principales de mi pintura. Para mí, como podría decir Platón, que es una de mis lecturas preferidas, representa también una idea del alma, un eco de sus variaciones más profundas. Se trata de no traicionar la pintura o el dibujo que se sobrepone de manera supertora a la naturaleza. Los dibujantes puros, afirmaba Baudelaire, son filósofos y abstraccionistas de quintesencia. Bueno, este es un texto que continúa hablando de esa relación, y voy a ir más adelante. Si quieren, nos volvemos a detener en el aspecto que les parezca más importante que destaquemos. Pero, por ejemplo, es esto. No es probable que los poetas y pintores expresionistas hayan conocido de manera recíproca sus obras señaladas, pero los une no solamente el tema de la ciudad, estoy hablando de Baudelaire, de Gerhardt, de Grosz, al contrario de los surrealistas, que hicieron muchas propuestas pensadas de común acuerdo entre la poesía y la pintura. Los surrealistas, al realizar esos libros de lenguajes hermanados, no crearon una suerte de esperanto, de híbrido, de tal, sino espacios de fecundidad en los que enlazaban la pintura y la poesía. En el caso de los expresionistas, no parecen de la misma materia los versos de Else Lasker-Schuller, en los que hay una suerte de suplicio de tántalo, imposibilidad para la vida y la armonía. Dicen los versos de ella: en casa tengo un piano azul y no conozco sin embargo una sola nota. Y las visiones febriles del pintor Ernest Stadler y de su grupo El Jinete Azul. Hay una evidente relación entre algunas formas de pensar estético, la poesía entre ellas, y la pintura en todos los tiempos y lugares. Quizá el encuentro legendario de la máquina de coser y el paraguas en la mesa de disección del viejo conde de los Remón, un inquietante bodegón de estirpe muy moderno, sea un anticipo cubista o dada
uno de los tantos puentes armables y desarmables entre la poesía y la pintura, Marcel Duchamp de por medio. Un bello poema de Max Ernst, el pintor, autor de tantos collages, el extraordinario artista que hizo poemas y grabados en compañía de Paul Eluard y de otros poetas, se titula El pintor. Dice así: el pintor nos permite ignorar lo que es honroso. Evadido del hombre, ha elegido ser mortal. Mortal como el beso de la Gioconda. De ahí he tomado el título, El beso de la Gioconda. Y un poema, por ejemplo, de Gauguin, el gran pintor, que dice: las mujeres con los aros en las orejas y los pliegues del refajo tensos sobre sus suturas delicadas, desnudo su torso, de tonos de bronce y de betún, y el muriente ardor del poniente de nuevo se enciende en los bruscos rayos de oro que festonan su carne. Duerme en el aire vespertino el viento eterno del verano. En la misma cara de la moneda, el poeta Blaise Cendrars, que nunca tuvo a favor el don de la pintura, se sirve de Marc Chagall de un poema titulado con el nombre de su amigo pintor. Imagina cómo procede Chagall tras despertarse y ponerse en la tarea cotidiana y frenética de pintar. Dice así el poema, hablando de Marc Chagall: se despierta, toma una iglesia y pinta con una iglesia, toma una vaca y pinta con una vaca, con una sardina, con cabezas, manos, cuchillos, pinta con un nervio de buey, pinta con todas las sucias pasiones de una pequeña ciudad judía, con sexualidad exacerbada, provincia rusa. Se despierta, se estrangula con corbata. Chagall se asombra de vivir todavía. Bueno, dejo hasta ahí el texto y porque mi propuesta es precisamente que habláramos un poco, pues, a partir del texto, si lo quieren, sobre esa relación estrecha de poesía y pintura, porque el ejercicio que les quería plantear